hemos estado tocando ahora mismo el tema de la alocución del doctor Leonel Fernández, y usted que es parte y miembro de esa organización, pudiera empezar haciendo, si se quiere, un recuento breve de lo que usted entiende fue lo que más importante dijo el presidente. Sí, y de por qué el expresidente Leonel Fernández Reina se refirió a los préstamos y a cómo va el gobierno cogiendo préstamos sobre préstamos. Mira, en principio yo creo que lo primero que debemos resaltar de ese discurso es la posición de la Fuerza del Pueblo en cuanto a ser una oposición responsable y propositiva. Porque de ahí vemos cómo el presidente Fernández, si bien tiene a señalar algunos de los errores del gobierno, los errores que ha ido cometiendo el gobierno, igualmente podemos ver que resaltó las cosas positivas que el gobierno ha estado haciendo. Entonces, de cara a ese discurso podemos ver que realmente el presidente Fernández ha cumplido con hacer una oposición responsable y propositiva, porque incluso sugiere qué debe hacer el gobierno en muchas de las cosas que está fallando. En cuanto a los préstamos, te diría que nosotros desde la Fuerza del Pueblo siempre hemos hablado de que en un momento de pandemia donde tú comienzas a tener que aumentar los gastos, el presidente así lo señaló, tienes que aumentar los gastos para reactivar la economía, para hacer subsidios, para ayudar a hacer programas de ayuda social, pero fiscalmente se te reducen los ingresos. Eso te obliga a un mayor déficit, obliga a que el gobierno tenga que tomar prestado. Lo que sí criticamos desde la Fuerza del Pueblo es que esos préstamos solamente se hayan consumido principalmente en gastos corrientes. ¿Qué quiere decir gasto corriente? En salarios, en subsidios, en cosas que no permanecen en el tiempo. Cuando tomamos prestado, siempre tratamos de que ese usufructo de ese préstamo genere un bien, genere una utilidad para esta generación y para las futuras generaciones que están llamadas a pagar ese préstamo. Entonces, por eso hablamos de inversión en obras de capital. El gobierno del partido revolucionario moderno, ha tenido problemas en la inversión de capital. En el primer trimestre de este año pudimos ver que prácticamente apenas gastó el 1% en inversión de capital, y en lo que va de todo el año, que su primer año de gobierno, apenas ha gastado el pírrico 6% del presupuesto de la nación, cuando tiene presupuestado alrededor de un 12%, y históricamente en la República Dominicana se ha invertido entre un 16 y un 12% del presupuesto en obras de capital. Obras de capital son obras reproductivas, son obras como carreteras, como elevados, como cruces peatonales, aceras y contenes, acueductos, plantas de energía, metro, ese tipo de obras que permanecen en el tiempo, les rinden y dinamizan sinceramente la economía. En sentido general, las economías, y así lo señaló el presidente, en el 2008, por ejemplo, Europa hizo medidas restrictivas en su economía por el problema de la crisis económica bancaria que había internacionalmente. ¿Y qué pasó? Todos los gobiernos cambiaron, hubo crisis sociales en Europa y realmente su recuperación fue muy lenta. Sin embargo, Estados Unidos hizo una política de mayor inversión, hizo una política de tratar de dinamizar la economía por vía de la construcción, como lo está haciendo ahora, y realmente salió de la crisis más rápidamente. ¿Cuántos millones ha entregado el gobierno norteamericano a los habitantes que están allí en más de 6 trillones de dólares? Y algunos solamente para dárselo como bono, para ayudar a que la economía pueda avanzar. Sí. Parte de eso es lo que se ha hecho aquí en República Dominicana. Sí, pero tú sabes dónde, por ejemplo, vemos un gran error de este gobierno. ¿Tú has tomado un préstamo para ver tu dinero en cuenta corriente? No. ¿O en cuentas de ahorro? No. Probablemente tú dirás que no. ¿Por qué? ¿Quién toma un préstamo para que el gobernador del Banco Central anuncie que ha subido sus reservas?
y comenzamos a pagar intereses y comenzamos a tener gastos para tener dinero parado en cuenta corriente. Eso realmente son errores. Sin embargo, nosotros sí apoyamos que en un momento de pandemia el gobierno tenga la previsión de tomar algunos préstamos y creemos y hemos apoyado al gobierno en ese sentido. La inversión, la utilización de esos recursos es lo único que entendemos criticable y obviamente que tenemos que ir tomando medidas para no seguir con esta velocidad de endeudamiento que estamos teniendo. Mira, Juan Ramón Jiménez, Mejía, sí. Me parece muy interesante el planteamiento que tú has hecho y tengo que decir que muy honesto, porque en primer lugar está apegado real y efectivamente a lo que son los postulados y el propio discurso, que no es solamente un discurso que se pronunció ayer, sino son pronunciamientos que se han venido haciendo ya desde hace mucho tiempo y corresponden a la lógica política y económica del líder de esta organización, el doctor Leonel Fernández Reina. Yo me quiero referir específicamente a ese aspecto del gasto de capital y a los montos que en cierta medida ustedes han dicho, incluso tú has repetido ahora, que se justifica el endeudamiento, sobre todo en estas condiciones, porque hay que dinamizar la economía. Ahora bien, a lo que ustedes se refieren y objetan es la disminución del gasto de capital, que como tú bien dices, se refiere específicamente a inversión de obras que generen utilidad, no a gasto corriente. Dicho esto y entendido y aceptado, yo te pregunto, ¿ustedes aceptan en primer lugar que este es un gobierno nuevo y de un año? Eso no tiene discusión, ¿cierto? ¿No? Totalmente correcto. No solamente que es un gobierno nuevo y de un año, sino de un partido Nobel. O sea, no es una repostulación, ni siquiera un periodo de otro candidato, pero de un mismo partido. O sea, estamos hablando de que se está estrenando en el poder un presidente y un partido. Y todos sus funcionarios. Y todos sus funcionarios. Correcto. Pero a eso le adicionamos que ha sido en un periodo de crisis, en el que se viene arrastrando no solamente la crisis económica que generó, digamos, las acciones del pasado gobierno, incluso señalado por la propia Fuerza del Pueblo, porque han objetado la forma de gobernar del pasado gobierno, sino también se le suma la crisis generada por la propia pandemia, que no es culpa de ninguno de nosotros, ni de nadie en el mundo. Mira, dicho esto, perdóname, yo te quiero hacer ir directo a la pregunta. ¿Entienden ustedes que están dadas las condiciones para que, con todo lo anterior expuesto, el gobierno invierta en obras de ejecución con la celeridad que podría tener un gobierno que esté absolutamente establecido? Mira, sin duda no dejas de tener mucha razón en el planteamiento que estás haciendo y te voy a contestar tu pregunta. Quiero comenzar recordando que lo primero que hice es decir que nosotros queremos hacer una oposición responsable y propositiva. Lo hemos destacado en este espacio. Sin duda, eso es muy importante, porque normalmente la crisis de salud, la crisis sanitaria, traen crisis económica y todos estamos viviendo eso en la República Dominicana. Pero las crisis económicas suelen traer crisis sociales y desde la Fuerza del Pueblo vamos a estar de la mano con el gobierno para que en la República Dominicana no haya una crisis social, porque las crisis sociales a quien más le pega es a los más necesitados y al pueblo dominicano, que es a los que la Fuerza del Pueblo siempre estará en disposición de defender. Eso que no te quepa la menor duda. Entonces, nosotros sabemos que todos los factores estuvieron en contra del presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM, en el sentido de que primero venían de un derroche, tratando de hacer candidato a una persona que no era potable, y se hizo un derroche de presupuesto durante el periodo de elecciones. Venía de una suspensión de unas elecciones, de una duda increíble de la credibilidad de la Junta Central Electoral. Veníamos en medio de una pandemia, y de una pandemia en la que podíamos criticarle muchas cosas al gobierno pasado y podemos criticarle a este gobierno, pero si nos vamos a cualquier país del mundo, vamos a ver
que nadie sabía de pandemia y que todos los países del mundo han cometido errores en medio de esta pandemia. Mira. Así es. En eso no me cabe ninguna duda. Ahora, nosotros no estamos diciendo que el gobierno no debía tomar su tiempo. Pasaron los 100 días y todavía hay que darle más tiempo. Pero, fíjate que resalté que en el primer trimestre apenas gastaron un 1%. En ese sentido, ¿ustedes recuerdan en un momento pero dado que ha el comenzado presidente, a dinamizarse la inversión de capital? Tendría que pasar en algún momento. Pero ustedes recuerdan, tanto a ti como a los compañeros del panel, que en algún momento el presidente de la República y algunos de sus funcionarios dijeron que habían obras que estaban detenidas porque tenían un nudo legal y no les permitía continuar. ¿Eso alguien lo recuerda? Sí. ¿Tú entiendes? No hay ninguna duda en eso. Eso Podría, pregunto, ¿podría eso en alguna medida ralentizar el proceso de inversión de capital? Sí, mira, sin duda eso, y lo mismo que tú decías de que son nuevos la mayoría de los funcionarios, y también la propia persecución de la corrupción ha hecho que muchos de los funcionarios que quisieron dar algunos pasos se atemoricen y estén varados en ese sentido. Pero nosotros como Fuerza del Pueblo lo que tenemos que estamos llamados a hacer ese llamado, a decir que hay que invertir en obras reproductivas, hay que hacer inversión de capital, porque eso históricamente es lo que mejor regenera las economías, es la forma de dinamizar la economía, tiene un efecto multiplicador extraordinario. O sea, cuando tú comienzas a hacer apartamentos, por ejemplo, los 11,000 que el presidente ha prometido, y no nos cabe duda, yo he dicho muchas veces, que me alegra mucho que el presidente Luis Abinader ha mostrado que sabe lo que tiene que hacer. El problema es que no ha sabido cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque fue a Santo Domingo Este e hizo una serie de promesas. Fue a Santo Domingo Norte e hizo una serie de promesas. La carretera del Ámbar, Pedernales, las circunvalaciones. O sea, el presidente está enfocado en hacer esas obras. Lo que no ha sabido todavía cómo hacerlo. Yo creo que ya ha comenzado a dinamizarse, pero desde la Fuerza del Pueblo es lógico que hagamos el llamado. Bueno, antes que tú le hagas la pregunta, ahora yo te voy a decir una cosa. Oye, no, que ya este programa se acabó. Es que este programa se acabó. Ya esto se acabó. Óyeme, Juan Ramón y yo no podemos ir ya. Ese hombre dijo todo lo que tenía. Yo le voy a invitar una botella de vino por su objetividad. Perdón. Su objetividad. Tú puedes estar de acuerdo, pero dame hacer. Pero permito, no, porque en el sí me un tenor. Sí. El doctor Leonel Fernández ha gobernado 3 periodos. Y con el gobernador del Banco Central, ¿cuántos periodos tuvo él? Creo que 2 de ellos. 2 de ellos. 2 de ellos. Buen punto. Y hoy se equivocó el gobernador del Banco Central en un proceso donde el mundo está viviendo algo que no estábamos preparados. Entonces, se ha equivocado el gobernador del Banco Central y por ende se lleva con eso el presidente que es el que está ahí. Se refiere a las cifras que por lo que ha pasado. No, él no se equivocó. Él no se equivocó. Él tuvo un buen manejo de cómo enfocarlas. Él está diciendo una verdad porque él no habló mentiras, él no ha dicho mentiras, pero las acomodó de alguna forma y eso genera un positivismo. Y es bueno es el papel del gobierno que la sociedad. Entonces, digamos que la acomodó como está acostumbrado a hacerlo. Como lo hizo en el gobierno del PLD y como lo hizo en el gobierno del PLD. Yo quiero hacerle una pregunta. Pero para eso estamos en la posición, para que tú hagas los llamados y los señalamientos de cómo son las cifras, y eso hicimos. Mira, Adelante.